Viajo bajo ese efecto mañanero. Un día. Dice el Max, puede ser 200.000. No, por favor. Nunca yo me despierto bien ahí. Jamás. Tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles. Ahí ya estamos. ¿Van a decir? Yo voy a decir ¿qué tal, gente? Y ustedes van a decir Maishapa. 1, 2, 3. ¿Qué tal, gente? Arrancamos otro capítulo de Maishapa en la ciudad de Eusebio Ayala, que así nos recibe con toda esta paraguayita y el paraguayito. Vamos a disfrutar de esta ciudad, vamos a disfrutar de su gente, de la chipa y de tantas cosas lindas que tenemos para mostrarles el día de hoy. Así que a disfrutar de esta nueva edición, de este nuevo recorrido, y los kilometrajes siguen sumando, todos los kilometrajes sumando para mostrarte lo más lindo del mundo, que es el Paraguay. Llega pues. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos. Bueno, arrancamos en esta mañana con tantas criaturas. Aplauso para todos los niños. Y con Almides, que nos va a comentar lo que se va a realizar en este momento, una recreación de lo que es exactamente la fundación de la ciudad. Antes de nada, Matecopio. Matecopio, ya somos Matecopio, no, somos Maishapa, ya somos ya todos. está eso como marcado. Saludos a los muchachos. Ok, aquí justamente nace lo que es la identidad de este pueblo. La identidad de este pueblo que implica en el acervo ya bien intrínseco a lo que es el pueblo, uno, la religiosidad, ¿sí? Sí. Aquí en 1770, Murphy, un gobernador irlandés, viene y erige una cruz y en él graba el nombre de Barrero Grande. Esto es en 1770. Sí. Esto es un Ilcuá, es el Ilcuá San Roque. Ilcuá San Roque antes, como muchos de los pueblos fundados en Paraguay, utilizaban un día en donde se celebraba o se recordaba a un santo. Sí. Barrero Eusebio Ayala hoy, como Piribebú y otras ciudades en Paraguay, han perdido esa identidad con relación a definir exactamente cuál es su fecha de fundación. Sí. Uno por la guerra, otro por otras situaciones de algunas que otras pérdidas de documentos con la Triple Alianza. Entonces, después con todas las investigaciones, con todos los documentos también de algunos historiadores, se van refrendando a través de la fecha de fundación de la ciudad de Eusebio Ayala. Aquí erige una cruz y en él inicia toda una historia con relación a lo que es Barrero Grande. Antes Barrero Grande se llamaba Yucutiguazú, Yucuresaba o primeramente Capilla San Roque. ¿Por qué Capilla San Roque? Antes de la colonia, antes de la fundación de ciudades, se iban asignando nombres de parroquias o de capillas a los pueblos donde había una pequeña cantidad de habitantes. Había solamente una ciudad, que era Asunción. Habían otras villas, que eran la de Villa Rica, Villa de Concepción, Villa de la Encarnación, y después se dividían en capillas y en parroquias. Y aquí era Capilla San Roque. Bueno, muchísimas gracias por esta pequeña demostración de lo que fue la fundación y la historia, cómo arranca Eusebio Ayala.
A nosotros es un gusto que estés con nosotros también. Quiero que te presentes, que la gente Bueno, conozca un poco. Yo soy el profesor Roberto Sevilla. No soy historiador, pero me gusta la historia. Quiero agregarte algo más. ¿Por qué acá? Porque el Tapetuyá, Sí. no la ruta, le expliqué ya a uno de sus compañeros, Sí. no es la ruta actual, sino este era el lugar donde llegaron a este puesto, cruzando el arroyo Piribebuy, que está a 50 metros de acá, y la capillita, que hoy es el templo parroquial. Así que primero acá, después pasaron la iglesia. Acá arrancó todo. Aquí se fundó. Este es el lugar exacto de la fundación Así mismo. de la ciudad de Ayala. ¿Y por qué Bardero Grande? Bardero es lugar de tierra salada. Sí. Y Yuque sal, Sí. grande, Guazú. Yuque, Guazú, Bardero Grande. Qué lindo. Gracias, bicho. Gracias, profe. Muchas gracias. Este aplauso para vos, profesor. Y para todos los actores que nos acompañaron esta mañana. Bueno, seguimos con Papu, eso apodo, así como a mí Sí, me dicen Papu. bicho, a él le dicen Papu. Con Papu estamos llegando a un lugar histórico, estamos llegando a la casa de Eusebio Ayala. Sí, a la casa de Eusebio Ayala, la casa que fue construida por Eusebio Ayala a su madre. Sí. Le construyó a su mamá. Le construyó a su Cuidado, mamá ¿sabes? como Falta, profesor, tarjeta amarilla al... cambio. Sí, cambio. Bueno, y aquí entonces como para no olvidar esa parte de la historia de Eusebio Ayala, que es uno de los presidentes más importantes que tuvo este Sí, país, sí. y mucho más allá en ese entonces rezagado todavía su nombre, ¿sí? Porque para la erección de este monumento en 1975, estábamos en una época un poco complicada con el sistema político que teníamos, solo acudieron 15 personas para hacer este homenaje. Imagínense al presidente. Este homenaje, o sea, Guyari hizo este monumento en el año 1975. Sí, en homenaje a su centenario de nacimiento. Entonces, Y en este lugar estaban ¿cuántas personas el día de la 15 inauguración? 15 personas. 15 personas. 15 personas. Y hoy la cantidad de personas Y que hoy la visita, cantidad de personas y toda la ciudad que ya hace ese reconocimiento a Eusebio Ayala hoy día, ese apego mismo de la ciudad también que ya tiene hacia un presidente que fue un grande de nuestra historia. Y hablando de grande de nuestra historia, yo le quiero llamar al favor. sobrino nieto de Eusebio Ayala que está viniendo ahí y se llama Eusebio Ayala. Eusebio Ayala Eusebio también. Ayala se llama. Encantado. ¿Qué tal, señor? Bien, hombre. Eusebio, ¿cómo le va? Todo bien. Bueno, qué emocionante, Sí, ¿verdad? Estar es- en la casa de... Fíjate después en una de las fotografías, las facciones y todas esas cosas que es idéntica, es un verdadero Ayala, como dice. Este es un larga vista que se utilizaba para ubicar Qué bárbaro. la ubicación del enemigo en la guerra del Chaco. Con esto se dirigía si los cañones, los fusiles y demás podíamos apuntar, o sea, gracias a eso podían dirigir o direccionar. Acá está una foto del doctor Eusebio Ayala. Yo no sé si fue en Estados Unidos o en Francia. Y el gorro que tenemos aquí es la que estás teniendo, bicho, o la que tiene bicho en mi mano. Estamos hablando de... Sí. Es importante a veces cuando se puede todavía tocar y palpar y la historia, que lo podamos hacer, porque es como que hay otro tipo de emociones ahí, ¿verdad? Que vos puedas tocar, que puedas palpar y hasta oler. Imagínate. Porque es historia. Esta bandera le acompañó en muchos de los viajes en barcos que hizo el presidente al Chaco y también en sus viajes al extranjero. Entonces esto se izaba. También durante su gobierno, él estando en el palacio, esto se izaba en ese lugar. Entonces aquí tenemos lo que fueron las balas de cañón. Esto se desactiva, está desactivado. Sí. Lo que iba del cañón era esta parte. Una vez ubicada con
la mira telescópica, Sí. la ubicación del enemigo, se graduaba Se observaba con esto. el grado que se iba a poner en el cañón. Tatajo, así, Este estaba lleno de pólvora y abajo tenía una espoleta. Acá podemos ver, Santi, podemos ver Los grados. los grados donde esto se regulaba. Esto va acá. Qué bárbaro. Porque siempre lo que podemos observar en todos lados es ya Claro, la- ya el casquillo. o sea, el casquillo que es ya prácticamente la basura. Pero nunca tuvimos la oportunidad de mostrar un cañón entero y mostrar los números, la graduación y poder desarmar. Es muy poco común. Primera vez, mira. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. ¡Vamos! ¡Vos no vas a tocar el cielo! Ya sé, ya. ¿Cómo Pío va a tocar el cielo, el tereré? Déjame de joder, boludo. Pero ahora me te iba a dar la todo. ¿Quedó? Ahí va. ¿Esto para mí? ¿Cómo Pío? ¿Cómo Pío? Me siento vivo, me siento vivo. Estamos acá en la casa de la familia Ricardi. Es un lujo encontrarle a Don Tito, famoso artista, reconocido no solamente en Paraguay, sino que en muchos países, del grupo Méndez López. Méndez López. Qué increíble tenerte por acá. Gracias por visitarnos y gracias por darnos estos minutos. Y gracias a estos jóvenes que está siguiendo el Paraguay, que está haciendo mucho por el país. Pues la televisión es muy grande, se ve en todo el mundo, hermano querido. Contanos una anécdota tuya de tu viaje a Europa. La pinta Algo que es. nadie Se sabe. amigo, puedo venir una y Una, dos, por lo menos. la de Juanemo Arreo Portetei. Pero era ni por un guarda, más 67 veces esta historia, lo hueco. Éramos todos jóvenes, el artista era Papi Basaldúa, la colonista era Cachito Vargas. Y Hugo Hernán Basaldúa de los Basaldúa era el bajista del conjunto. Y el dúo Méndez López, con el maestro Romero Villasanti. Fuimos a actuar en Buenos Aires, en San Lorenzo de Almagro. Más de 15 a 20 mil personas cuando se quería demasiado la música paraguaya en Buenos Aires. Y entonces es la primera vez que ahora traje hija ni me traje y ahora Gentil la situación. ni puedo ir la anatómico se ve caroncillo y Chorcito. ya era tipo chorcito nunca. Pero era blanco pero abierto ese sí. Y a la hora mondeta en la hora alto a Jangma, a las 11 de la noche tenemos que salir del hotel para ir a actuar allá en San Lorenzo de Almagro. Y la Saldúa era un tipo travieso, amigos. Papi. Como cañimice en las caroncillos. Como inquieta. O pío ese escenario. No, era mondela. Caroncillo. Allá jula se caroncillo, otro era coacuénica, te mondela se traje hueve. Entonces, pesan de más, así no vaya a ponerse. Así nos vamos. Y estamos actuando, están millones de gente y ahí Roya por la movimiento mismo y pues el mismo gesto me imitaron su y entonces ahí me habló papi. Se te ocupé yo la obesa Tito dice, ani que llevo le da gente en el caso de vivo y dice. Bárbaro. Pero agujero. Oye, carne caso me vi y dice, se va a ir cuando anda se. Oye, ¿cómo no le cae? Oye, no le cae. ¿No le cae? Ahí tiene íntegro. Le dijo el hombre. Sí.
De Pocoyo, la ne. Va, épico a poco, te hacen, a ver, ayer colocaja, bebé, a putarme más, a ver. La gente, a ver, millones de gente. Vaya, yo le hago la saca familia De mañana. Sí, mira tu historia, algo más me voy a. Está amigo, pero gracias a ustedes, hermano querido, hagamos amigos. Está con un tema. Y que tú por ahí tenía unos cuantos compañeros en la bebé. El dúo Méndez López con la letra de Mercindo Ayala Aquino y José Morínigo. Ay, Cosente, Bahía por ahí también. Ay, Cosente y de Turo, ande grupia hasta cuevo, de vinilo y pello huevo, taje de se va. Aupei kumita ñañaiza, tamasa va de aba, y ñapape que yo y papa, aupe direta hasa. Ay, Cosente y botero, taime minde botete. Arjune Kwapipe se pone huega de popeta se moí anañore y Kwahaisa se moñe con mi taisa auperire de Pitiare, Taikomin de Yehuacano, Apisemo Morabo, Reya y Picaseretu, Apeque Moreno, de Vini de Pucapipe, Yerecobanan a Pipe, en Digo Amoraju, Ay, Cosente en Bojiro, la Yuriña Saingo Cabe, Taiko vende la Icupate, Upete se ayudí. Sapi entre ella y vivo, la Jesa Kinini Jape, Yereco bañe mi Jape, Moco y Guirati Mimi. Ya estamos en lo más alto del campanario y ahora nuestros amigos van a explicarnos dónde está la campana que se había traído como trofeo, que está allá. Sí, esa es la campana del Fortín Saavedra. Fue un fortín duro de recuperar. Un barrereño era el comandante en ese momento, el teniente Enrique Godoy Cáceres, y fue la persona, digamos, encargada de decir vamos a llevar esto a San Roque, porque había una coincidencia que en ese grupo de soldados la mayoría eran barrereños. Entonces dijeron ellos que traerían a San Roque, porque claro, era costumbre de cada soldado encomendarse al patrón del Valle 1, de la ciudad de 1. Sí. Entonces lo que hicieron fue traerle en señal de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y a San Roque, a esta iglesia, a esta campana, y era costumbre, que es lo que tratamos de recuperar otra vez ahora, porque tenemos 5 excombatientes nada más ya aquí en Barrero. Y entonces antes, cuando moría un excombatiente en Osirio Ayala, al pasar el féretro por aquí no se tocaban estas dos campanas, sino se tocaba la del Fortín Saavedra, en señal de respeto hacia ellos. Y la diferencia que estábamos hablando recién de por qué esta campana es recta y por qué nuestras campanas, las que se hacían en Paraguay, sí, tenían yo creo ese molde. Sí. Y todo se resume una vez más porque somos paraguayos. Lo grande que nosotros somos, muchas veces nos olvidamos, y nuestras generaciones se olvidan, pero lo traemos en las venas. Hasta en la campana somos mucho más reconocidos y finos que otros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que desde tiempo colonial y ya en la poscolonia
cuando nos forjamos como un bastión de industria, nosotros aprendimos a hacer buenas campanas. ¿Por qué? Porque Carlos Antonio López se encargó de traer a los mejores ingenieros para una fundición de hierro. Entonces nuestras campanas siempre son del molde europeo. Sin embargo, otros países que a lo mejor no tuvieron ese empuje industrial tan avanzado que tuvimos los paraguayos, como los bolivianos, claro, que le dio don Carlos Antonio López allá al final, pues entonces ellos tienen campanas pero son más simples, son más lisas, son caídas como le llaman. Y nosotros siempre, los paraguayos, si se fijan en todas las iglesias, siempre son como sombreros, siempre tienen su toque único. Una estética diferente. Claro. Y original nuestra. Así es. Estas dos campanas fueron recuperadas ya y se mandó grabar por él Eusebio Ayala, porque fueron todas robadas en la Guerra Grande las campanas. Eso también hay que decir. Voy a cumplir el protocolo que todo visitante tiene que hacer aquí en la punta del Cerro de la Victoria. Todo esto que vemos aquí es el campo de Acostaña. Por eso los que más o menos tratamos de explicar la batalla, siempre primero que dejamos que el silencio del campo te cuente primero qué pasó aquí. Esta serranía que vemos aquí es el famoso Cerro Itaquitú. En esa punta estuvo Bernardino Caballero dirigiendo la batalla. Cuando empezás a arugar un poquito en las cartas que mandaban el conde de Eu, cuando mandaban muchas cartas al emperador Pedro II, te das cuenta que en todas sus cartas dice, no se explica cómo son los paraguayos, se sienten magnificados por su raza. O sea, eso es lo que más uno descubre, de que era impresionante la forma en que ellos luchaban. ¿Te trajo armamentos de la época? Sí. Si podemos acercar, por favor. Almide me parece... Hay armamentos que se encontraron sí. en el campo de batalla. Sí. Y esos armamentos que vamos a estar mostrando en este momento eran armamentos que usaban los niños. Los niños. Tenemos que tener en cuenta, y esto... de una forma responsable, sin saber acaso la necesidad que ellos tuvieron que pasar por hambre, viniendo desde Piribebuy, desde Ascurra, todos vinieron a topetar porque la idea pues es llegar hasta Santaní, porque era el único escape detrás del Mandubirá salir para esa época. Acá vemos un arma sí. de la época. Sí. Tenemos acá la lanza. Sí. Quiero mostrar acá está la forma de, sí. de encastrar la lanza. Y esto va hasta el fondo. Está ahí. Todo oxidado, no va. Pero claro. Ahí. Las fotografías que vemos siempre. Sí. Según han venido especialistas en este tipo de armas, dice que solamente una vez suelta la pólvora. Y esa misma pólvora que soltaban este tipo de armamentos eran preparados en la plaza de Barrero Grande. Y las que prepararon eran mujeres y niños. Mira que es la forma correcta de empuñar. Sí. Y muchas armas fueron llevadas a Asunción por muchos coleccionistas. Lo que hacían ellos venían, hablaban con los agricultores, porque detrás de esta serranía hasta hoy día se cultiva arroz. Hemos pasado recién por un campo experimental de arroz y muchos pertenecemos a familias que eran de aquí y que nuestros bisabuelos cultivaban y que por ignorancia regalaban todo lo que ellos encontraban al arar la tierra, regalaban. Hay muchos coleccionistas que se hicieron de mucho patrimonio privado, ¿verdad? Pudiendo haber sido regalado donado a un museo. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa, su museo, hay varios objetos que muchos militares han llevado aquí con la condición de que el día que Eusebio Ayala tenga su museo, serán otra vez
donados a dicho museo. Esta es una espada que se encontró en el campo de Acostaño. Un agricultor que estaba arando la tierra encontró y supuestamente pertenece al ejército brasilero. Entonces él había llevado a la ciudad y le había regalado a mi papá. Entonces él, antes de fallecer, me había dejado esto. Me dijo que algún día cuando Eusebio Ayala tenga algún museo, que yo done esto para que pueda exhibirse ahí, con la espada del ejército brasileño. Eusebio Ayala es antigua Barrio Grande, es una de las ciudades que tiene este tipo de monumento en homenaje a los hombres de la patria. Definimos eso, los hombres de la patria, los próceres de la independencia. Barrero es una de las ciudades emblemáticas por contar con uno de los próceres de la independencia, Juan Bautista Rivarola. Entonces, en homenaje a él, en homenaje a la independencia, en su centenario se construye este monumento muy singular, muy particular, por el hecho de que se tienen solamente en las ciudades donde han nacido algún prócer de la independencia. Esto es de 1911, que a partir de ese entonces se mantiene en estas condiciones. Juan Bautista Rivarola, acordemos de que también su hijo fue Cirilo Antonio Rivarola, que fue uno de los presidentes de la República del Paraguay ya después del 70. Qué mucha historia que tiene Eusebio Ayala. Próceres, presidentes, maestras. Es una de las pocas ciudades que tienen dos presidentes de la República que nacieron en la ciudad. Eusebio Ayala y Juan Bautista Rivarola. Y Caraguatagüe tiene José del Rosario Miranda y el Mariscal Estigarribia. Solamente dos en el Paraguay. Después dos ciudades. Dos ciudades. Ahora nos vamos al Chipá literario. El Chipá literario. Sí. Llegamos a este lugar donde arranca todo el tour histórico de la ciudad de Ayala, el Chipá literario. Aprendimos de vuelta, ya me enseñaron y hoy reconfirmé que no se dice la chipa, se dice el Chipá. Entonces, para hablar exactamente y con propiedad hay que mencionar así. Chipá proviene de la palabra zumpa, que es una masa, un alimento, pan sagrado de los guaraníes, de los Mbidá guaraní, que habitaban esta zona y también otros como en el sur y al este. Sí. El zumpa, de los Mbidá guaraní específicamente. ¿Qué significa zumpa? Ahí la palabra, de ahí lo ya, zumpa, es la forma correcta de pronunciar. Zun es madre y pa de las cosas, o sea que zumpa es madre de todas las cosas creadas. Y los guaraníes, Mbidá guaraní, lo definían como el pan sagrado, como una forma de ofrendar ese pan para algún tipo de agradecimiento, algún pedido. Sí. A los dioses o al Dios, porque eran de creyentes de un solo Dios, ¿verdad? Entonces, de allí fueron surgiendo las combinaciones con los jesuitas, con los franciscanos, que fueron cambiando esos ingredientes, fueron agregándose como el queso, como el huevo, y otros, ¿verdad? Que hoy día conocemos del proceso de elaboración de Chipá. Podemos decir nosotros que otras ciudades son capitales. Sí, como te venía diciendo, hay muchas capitales del Chipá, pero hay una sola república, y esa república es Eusebio Ayala. Ahí está. Si no se entendió. El colegio, uno de los primeros colegios del interior, que era el Colegio Nacional de Eusebio Ayala, y cuya estructura es de los años 1890, o sea que después de la contienda de la Triple Alianza. Entonces, y mantiene así como tal el techo, las paredes y el piso.
Funciona aquí, ya verás que como un negocio particular, pero el resguardo con relación a lo que queda de este edificio es esta. Y peleamos para que se mantenga este lugar, para se lucha de alguna forma, por decir, para retener en su estado como la que vemos, para poder seguir mostrando, ¿verdad?, de la existencia aquí de un lugar tan importante de los inicios de cómo eran las construcciones. Los propietarios actuales accedieron a mantener la estructura tal cual. Sí, tal cual, sí, se mantiene tal cual. A veces se hacen algunas refacciones, pero lo importante es que se mantiene tal cual la estructura. Y eso es loable y eso es realmente también muy importante para nosotros por el hecho de que es una parte más de nuestra historia. Una parte más. Funcionaba aquí en estas aulas, estaban chicos, adolescentes, jóvenes estudiando, ¿sí? Lo que serían en ese entonces en los primeros tiempos del año desde el 1900 para arriba, hasta los años 2000. Sí. Entonces, recordemos de que Eusebio Ayala es considerada cuna de la cultura por todas esa historia y también por las referentes con relación a la educación que tiene. Ya tenemos la escuela normal número 5, que es de 1915, que fue una de las primeras escuelas normales del interior. Es la 5, en Asunción hay 2, después Encarnación, Villarrica y Barrero Grande. Entonces son de alguna forma referenciadas a la ciudad como cuna de la cultura cordillerana y también, ¿por qué no poder decir cuna del país en algún momento? Nosotros más bien queremos decir como ruta de la patria. Entonces, esto es otro de los edificios históricos de nuestra ciudad y que se mantiene intacta en estas condiciones. En la casa del Chipá, donde Hernán Acosta nos va a deleitar una música con su arpa paraguaya, gran artista de Eusebio Ayala, con las bailarinas Bravo Paraguay. Disfruten. ¡Bravo! ¡Bravo, don Hernán! Ahora tenemos una linda sorpresa. Miren lo que es esto. Mirale al chiperito y la chiperita. Les quiero hacer una foto, ¿sí? Qué bárbaro. Viajo bajo ese efecto mañanero. Ríanse. Siento y veo. Se están riendo. Soy pasajero, camino sin miedo. Miren lo que Hoy
Voy a arrancarle humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras, ni un mundo de mierda. Bueno, y háblame, Papu, de esta imagen. ¿Qué significa para ustedes? ¿Quién donó este? Sí. Uno de los, por decirle así, referentes más importantes de nuestra comunidad en Eusebio Ayala era Roque Acosta, ¿sí? Freire, que era un lusitano, un portugués que habitaba en esta zona. Recordemos que Eusebio Ayala, antigua Barrero Grande, Yucutu Iguazú, era conocida por ser una zona de producción ganadera, ¿sí? Y este señor era uno de los grandes referentes ganaderos que se tenía en esta zona, hacendados de esta zona. Y la ciudad de Eusebio Ayala no tenía una imagen. De hecho, había provisoriamente una que era de Nuestra Señora, la Virgen, que era como del Perpetuo Socorro, que era como tenía como la imagen dentro de nuestra comunidad. Pero el santo, patrón del santo, a quien profesaba la mayoría de la gente y que recordaba por la fecha misma de fundación, es San Roque de Montpellier, que es francés. No es el San Roque González que es el paraguayo. Este es el San Roque González de Montpellier, que es el santo de los perros. Esta imagen es muy especial para nosotros. Ha sido de uno que también se llamó Roque. Sí. Fue nada más y nada menos el hijo de Juan Blas Acosta Freire, que fue el alcalde de Asunción en época de colonia. Él se afincó allí porque aquí es una zona con mucho barrero. Barrero es la porción de tierra, pasto y sal. Entonces lo que hace el ganado es, al lamer la tierra, lame también sal. Entonces el ganado aquí engorda más. Es por eso que los perros, viste que el perro te lame todo el tiempo, los animales, los por perros, y es por la sal que tiene en la piel, por eso ellos nos lamen mucho, ¿verdad? Por eso no es una coincidencia, sino los grandes vinieron a afincarse acá por la tierra, por la tierra. Y él cayó, su hijo cayó en una grave enfermedad, y cuando se recuperó el hijo, ellos deciden donar la imagen, ¿verdad? Desde la tierra donde ellos estaban, en el campo de los Acosta, y con 100 novillos. Y ya se agrandó, porque esto era una capillita de adobe y paja, que fue también un lugar donde Carlos Morphy, cuando fundó en 1770 bajo la advocación de San Roque, dijo: Barrero Grande va a ser a los 4 vientos 1000 metros. Y después ya se fue agrandando la geografía en sí de esta ciudad. En Eusebio Ayala, entonces, esta imagen es súper valorada, súper importante, para que la gente venga también a observar esto, ¿verdad? Porque lo que queremos también es que los paraguayos y los extranjeros que están buscando un lugar. Este es el otro San Roque. Para conocer. Sí, es el otro San Roque. ¿Por qué? Porque cuando los franciscanos fueron en una convención de sacerdotes, dijeron: nosotros somos de la capilla de San Roque. Entonces, los de San Roque, de Asunción, que también había una iglesia antigua de San Roque, dijeron: no, ya hay un San Roque. Entonces, un franciscano inteligente dijo: no, pero nosotros somos de San Roque de las Cordilleras. Entonces, se diferenció y calmaron un poquito las aguas, ¿verdad? Porque el nombre del santo era muy importante en la época. Entonces, por eso se nos conoció en una parte de la historia también como San Roque de las Cordilleras. Era más conocida como San Roque de las Cordilleras en Asunción. Así es. Esa era la diferenciación que teníamos con el barrio que hoy día es San Roque. Qué bueno. Que fue demolida. La iglesia de Asunción de San Roque fue demolida, y lo que tenemos hoy día frente a un bar que lleva el mismo nombre. Hay una leyenda tan interesante aquí, que son muy pocas las personas que hablan de eso, y de hecho también el famoso túnel que existe, que comunicaba lo que es esta iglesia con una de las casas más antiguas de la ciudad, que es la casa de Ricardi, García Ricardi, que fue uno de los referentes. ¿Y qué es lo que se hacía allí? Allí se reunía Eusebio Ayala con todos sus grandes referentes políticos de esa época, y en casos de que se sabía de esas reuniones, él utilizaba ese túnel para escaparse y venía hasta su casa o venía hasta la iglesia para rumbear a otro lugar. Se habla de muchos túneles. En Valenzuela también hablaban de un túnel que conectaba una iglesia con otra. Sí, las conexiones eran justamente para ese tipo de escapes en situaciones que se puedan dar con relación a
a algún tipo de secretismo que había con relación a las reuniones que se hacían en esa época. Pero esto es más peculiar todavía por el hecho de que hasta hoy día la casa antigua tiene totalmente sellada una parte de sus sótanos. ¿Puede ser ese túnel? Puede ser la existencia de ese túnel, sí. Lastimosamente no podemos ingresar ahora por el hecho de que sus dueños han prácticamente migrado hacia Asunción y nunca más han regresado por aquí. Y es uno de los museos más completos que se tiene en Paraguay. Yo voy a decir viva el Paraguay, ¿y ustedes qué van a decir? ¡Viva! ¿Sí? ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¿Y el saludo al programa cómo es? ¿Qué tal, gente? Muy bien, gracias chicos. Aplausos para todos ustedes. Y acá está María Ana también, una mujer luchadora y que en algún momento queremos hacerte un homenaje especial también por todo tu trabajo y por todo tu esfuerzo. Muchas gracias a usted también. De ahí siempre están en el sign. Ya tu pasito mañana es ella puede continuar que a veces ella porque es importante tener suerte en debe guapa. Gracias, muy amable. Andrés Cariño guapo. Este cerro se llama Cerro Tapiaguare, Tapia, de siempre. Se le dice Cerro de la Gloria, Cerro de la Victoria, Sí. Cerro Acostañú. Sí. ¿Cuántos nombres aproximadamente tiene? Y el nombre correcto es Cerro Mirador de la Gloria. Ese es el nombre exacto. Y porque esto al fin y al dicho cabo de es un forma mirador, fue un escondite para las mujeres, quienes mientras batallaban se tuvieron que esconder, porque hay que tener en cuenta algo, de que muchas mujeres tenían hijos chicos y ellos cargando la cintura a hijos chicos iban corriendo desesperadas porque sus hijos adolescentes estaban peleando. Entonces tenían que buscar montículos de tierra o alguna serranía para ir escapándose, y ya luego para recoger los cuerpos. En este caso fue muy subrayado está el tema del incendio, porque así contaban muchas mujeres, de que el cuerpo de sus hijos yacían ahí chamuscados por el tema de la quema del pajón. ¿Y este Cerro Mirador? Sí, alberga un monumento que fue inaugurado el 16 de agosto de 1969 en el centenario de la epopeya nacional, como lo llamamos. ¿Qué es el que tenemos? ¿Qué es el que tenemos allí? Vamos. Sí. Este bicho estaba lleno de placas. Todas fueron robadas y las pocas que se pudieron salvar fueron llevadas al monumento nacional que está en la ciudad de Eusebio Ayala. También estaba el busto del general Bernardino Caballero, pero por una cuestión de ideologías políticas fue llevado así, arrancado el busto y llevado totalmente. Esta es una urna donde agricultores han encontrado restos y alrededor de estos restos estaba mucho armamento de la época y varias cruces. O sea que, como nosotros sabemos, en el campo, dentro de los arrozales, hay una zona muy respetada que es la cruz del comandante Bernardo Franco. Ellos, hasta hoy está esa cruz por tradición, la familia Giret es la encargada siempre de levantar otra vez esa cruz si se cae por los animales y cualquier cosa.
Y estos restos fueron traídos aquí porque no tenían cruz, entonces justo coincidía con la construcción de este monumento, entonces trajeron ellos para que los restos reposen aquí en el Cerro de la Gloria, en homenaje a todos los demás que han caído. Estos restos son de los que... De los caídos en Acostaño. En Acostaño. Sí. Luchando. Y por la medida se puede entender que fue un niño. Puede ser, inclusive nosotros en la municipalidad estamos gestionando documentos para que el Estado pueda enviar un arqueólogo y nos diga exactamente por qué, porque estos restos reposan aquí, sin embargo se han encontrado otros restos que sí tenían más características de niños y fueron llevados al Panteón Nacional de los Héroes, y estas se quedaron aquí. Y siempre estamos en camino a que un equipo de arqueología en condiciones pueda venir a hacer un examen. Esto el año pasado fue violentada la puerta, llevaron el cráneo, lo llevaron. Nosotros, como siempre con los muchachos de la municipalidad, al venir el tema de la limpieza nos dimos cuenta, se rompió el cristal, lo llevaron y ya el presidente de Yucuté, Almire, se dio cuenta, nos pusimos en contacto, él sacó una publicación, mandamos acá en el diario, algunos amigos vinieron, quitamos la foto y se perdió el cráneo, hasta que en vísperas de agosto la misma persona volvió a poner el cráneo allí, después de la publicación. ¿Por qué comento esto? Porque también depende mucho, no depende de Almire, no depende de mí, ni de alguno que le guste la historia, sino depende también mucho de nuestra identidad y de sentirnos orgullosos de eso. Entonces yo creo que también eso caló un poquito en la mente de quien lo hizo. ¿Y por qué hago referencia a esto? ¿Por qué? Porque es lo que marca en verdad nuestra identidad, los restos, los patrimonios, es lo que nos cuenta, es lo que le vamos a contar a nuestros hijos de quiénes fuimos realmente. No el país chico que nos enseñaron a hacernos, sino un país grande que tuvo mucha historia en su momento. Así llegamos al final de esta edición. Eusebio Ayala o Barrero Grande es un lugar maravilloso, una ciudad de presidentes del Paraguay, una ciudad de próceres, una ciudad que fue testigo de una lucha donde murieron muchísimos niños y una lucha que no debemos olvidar, sí debemos recordar y valorar todo lo que hicieron por nosotros esos niños y estos paraguayos que dieron su vida por nuestro querido Paraguay. Así que a seguir valorando, a seguir disfrutando nuestra cultura, nuestro arte, nuestro idioma y acompañarnos cada domingo de 10 a 11 de la mañana por Telefuturo, #BaelLlaPapey para poder encontrarnos en una foto, en un video y poder llegar a ese lugar que tanto te gusta, a ese lugar que tanto amamos, que es esta bendita tierra guaraní. Chao.